Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, queridos peregrinos que de distintos puntos de España, de Portugal, de otros lugares, habéis acudido a esta cita con la Virgen en este primer sábado de mes. En este tercer domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos habla de varias cosas, de la importancia del celo espiritual, de la purificación. Hemos escuchado en el Evangelio ese pasaje, ¿verdad?, que nos gusta oír, ¿no?, al Señor, ahí entrando en el templo con el látigo, ¿no? Pero tenemos que frenarnos un poquito, ¿no? El templo para los judíos era el lugar sagrado, ¿no?, de la presencia de Dios. Y los sacerdotes, pues sucedió que habían convertido el templo, la religión, el culto, en gran parte en un negocio. Y la explanada del templo era un mercado de compraventa de animales, porque los que venían de fuera para celebrar la Pascua, que todos los años tenían que ir y ofrecer una víctima animal, pues les salía más práctico, en vez de tener que llevar la víctima, pues cogerla allí, comprarla allí. Pero claro, los precios los engordaban muchísimo, encima no podían pagar con sus monedas, porque si vivían en regiones lejanas, tenían las monedas paganas que se usaban en esos lugares, y encima en el templo, cuando llegaban allí, para poder comprar la víctima, tenían que cambiar sus monedas, porque no podía entrar allí moneda pagana, y comprar las monedas del templo, ¿no? Entonces, sucedía esto así. Y el Señor, que subió a Jerusalén cercana a la Pascua, al entrar en el recinto del templo, vio todo ese mercado y haciendo, se nos dice en el Evangelio, un azote de cordeles, esa escena, venga, pensando ahí en el Señor, ¿no? Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. A los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre, ¿no? Vemos a un Jesús como nunca se le ha visto. Y será la única vez que tenga una intervención de esta magnitud. Suscitó una fuerte impresión en la gente y en los discípulos, y el rechazo de las autoridades religiosas y de los que vieron perjudicados sus intereses. Pero él no tuvo miedo de ninguno de ellos. ¿Cómo debemos de interpretar esta acción de Jesucristo? Los discípulos vieron cumplidas esas palabras del Salmo 69, el celo de tu casa me devora. Eso es lo que le movió a Cristo, ese celo por la gloria de Dios, ese celo pues porque ve lo que están cambiando y profanando, ¿no?, la casa de Dios. Y por tanto fue una acción vigorosa contra el mal, pero no fue violenta. Fue fuerte, pero no violenta. Y el Señor no quitó las mesas, pero no agredió a nadie. Ni siquiera tuvo que intervenir la guardia judía. Y es que Jesucristo no podía consentir una ofensa tan grave contra su Padre, la falta de respeto a su santidad infinita, que se comercialice con su nombre
y que se profane su casa. El celo que mueve al Señor y que le moverá durante toda su vida es el del amor. Es un amor al Padre infinito, es un amor a las almas, y que ese celo le llevará a entregar su vida en la cruz. Dirá: he venido a traer fuego a la tierra, y ojalá estuviera ya ardiendo del fuego del amor de Dios. Tengo sed, dirá desde la cruz. Tenía sed física por la fiebre, pero sobre todo tenía sed de la salvación de las almas. Su celo procede del amor. Y el amor verdadero no consiste en palabras dulzonas, en tolerar o consentir que cada cual haga lo que quiera. La verdadera caridad siempre ha de ir unida a la verdad, inseparables. Y lo que no es así será buenismo, pero no amor, porque no busca el bien personal y espiritual de la persona, ya sea por respetos humanos o por otros motivos. El amor que lleva ese celo es fuerte, es valiente, para advertir a una persona de un peligro espiritual, como para defenderla de cualquier injusticia. Y a veces es necesaria una santa indignación llena de celo espiritual, de amor, como la del Señor hoy en el templo, para que de esta manera enérgica y firme nos ayude a ser conscientes de la gravedad de nuestro pecado y reaccionemos con el arrepentimiento y con la conversión. La Virgen le dijo a Luz Amparo el 5 de septiembre del año 87: habla con firmeza, sin miedo. Yo te he enseñado que la firmeza no daña a la caridad, la fortalece, hija mía. Te he enseñado a ser firme y fuerte como el hierro. Así le enseñó el Señor a Luz Amparo. Y ella pues hablaba con autoridad y era muy cercana, muy sencilla en su lenguaje, en todo, pero cuando el Señor le pedía algo y tenía que decir algo, tenía autoridad que imponía, porque a veces, como decía, es la única forma de corregirnos. En otra ocasión la decía: tu hija mía, esto era el Señor el 1 de enero del 2000, no te dé miedo de nada, no te calles ni una sola palabra de las que te digo, es para bien de sus almas, es para evitarles el caer unos en la profundidad del infierno y otros en el purgatorio. Esa fortaleza no daña la caridad, esa firmeza no la daña, porque al contrario, porque son palabras con las que se busca el bien, la reacción, el cambio de una persona que, como dice, pues se puede perder para siempre. Y en medio de un mundo que de espalda cada vez más a Dios, necesitamos ser menos impasibles, necesitamos crecer en ese celo por la gloria de Dios, el bien de las almas, la santidad de la Iglesia. Por eso
nos decía el Señor por medio de Luz Amparo el 5 de diciembre del 92, y todos los que os llamáis católicos, apostólicos, practicantes, ayudaos unos a otros y defended vuestra Iglesia, hijos míos. Los hombres que están llenos de tinieblas quieren hacer desaparecer el nombre de Dios y todo lo que es religioso. Uniros todos, hijos míos, y defended la Iglesia y defended a todos los que componen, a todos los componentes de ella, porque la fuerza está en Dios. Nuestra fuerza está en Dios y por eso se quiere que perdamos esa fuerza. Y esto incluye nuestra docilidad, nuestra obediencia a la Iglesia, al Papa Francisco, que muchas calumnias se han levantado contra él, siendo su doctrina totalmente conforme con la doctrina tradicional de siempre de la Iglesia. Y esta obra de la Virgen de los Dolores es Iglesia y está unida al Papa Francisco. Por eso no debemos dejar influenciarnos por vídeos de Internet, por mensajes que se difunden contra él y que verdaderamente están movidos por el diablo para dividir y desunir y destruir. Nosotros tenemos que estar unidos al Papa, que es el representante de Cristo en la tierra. Y el que no quiera aceptar al Papa Francisco, pues está poniendo fuera de la Iglesia de Jesucristo. También el Señor nos pide este celo a los sacerdotes. En el mensaje Amparo del 1 de enero del 2000, sed pastores celosos de mi Iglesia, que mi corazón tiene preferencia por vosotros, y vosotros, en vez de defenderme, hijos míos, que tenéis más obligación que nadie de defenderme, me pisoteáis y me despreciáis. ¿Sabéis por qué, hijos míos? Porque no es amor lo que sentís por mí. ¿Y sabéis por qué no habéis alcanzado el amor? Porque no habéis alcanzado la humildad. Sed humildes, veréis cómo alcanzáis el amor. Habéis perdido la presencia de Dios, porque no estoy presente ni en vuestras palabras, ni en vuestros oídos, ni en vuestros paseos, hijos míos, ni en vuestros trabajos. No me tenéis presente en ninguna de vuestras acciones, hijos míos, y por eso la presencia de todo un Dios la habéis abandonado. Si yo estuviera presente en vuestros sentidos, estaría en esencia, presencia y potencia, hijos míos, y nada ni nadie podría contra vosotros, venceríais las tentaciones. Pues necesitamos avivar ese celo espiritual, como vemos hoy en Jesucristo, con la oración, con la meditación de la palabra de Dios, con los sacramentos, con el amor a la Virgen. La reacción de las autoridades del templo hostiles a Jesús es pedirle cuentas de con qué autoridad hace esas cosas, el haber echado a todos de allí animales, cambistas, volcadas las mesas, etc. ¿Qué signos nos muestras para obrar así? ¿Con qué autoridad haces esto? Y el signo que Cristo les va a dar, prueba de su autoridad, será este: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se nos dice, hablaba del templo de su cuerpo. Les viene a decir que aunque el templo de su cuerpo va a ser destruido por la violencia del pecado, porque es Dios, resucitará al 3er día para hacerlo todo nuevo. Y de hecho, con su resurrección,
Cristo es el verdadero templo de Dios, en el que se encuentra el hombre con Dios por ser humano y divino, en el que Dios se nos revela, habla y que nos enseñará el nuevo culto del amor. Así, desde la resurrección, el templo de Jerusalén pierde su vigencia, ya que Jesús mismo es el nuevo templo. Y los verdaderos adoradores de Dios, como dijo a la samaritana, llegará un día que no lo adorarán ni en el monte Garizim, donde ellos daban culto a Dios, los samaritanos, ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y verdad. Y en este tiempo de Cuaresma nos preparamos para la celebración de la Pascua. Es un tiempo de gracia fuerte, un tiempo del amor de Dios muy grande para renovarnos nuestro interior. Somos templo de Dios por la gracia y el Señor desea también que nuestro corazón sea limpiado, ordenado y purificado. Solos no somos capaces, nos es imposible. Necesitamos a Jesús que venció el mal y el pecado con su muerte y resurrección, y solo Él puede llevar a cabo esa purificación. Le permitimos al Señor que haga limpieza en nuestra alma y expulse los ídolos a los que damos culto, la codicia, los celos, la mundanidad, la envidia, el odio, la costumbre de murmurar, como dice el Papa, de despellejar a los demás, limpiarnos de lo que nos impide vivir los mandamientos que se nos habla en la primera lectura. Decía el Papa Francisco, el látigo de Jesús para nosotros es su misericordia. Abramos la puerta a Cristo para que haga un poco de limpieza en nuestro interior. Para eso es este tiempo. Y pedimos a la Santísima Virgen que ella nos lleve en este tiempo cuaresmal a su Hijo, hasta su Hijo Jesús, para que entre en nuestra alma, para que nos purifique y para que nos alcance la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios de que nos habla San Pablo, que nos purifique y que nos aumente ese celo espiritual por la gloria de Dios, por la Iglesia y por la salvación de las almas. Vamos a rezar primero de todo el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Oremos
a Dios Padre que escucha nuestra oración en medio de su templo, que es toda la Iglesia, Jesucristo y nosotros como miembros de su cuerpo.